till the very last hour. Y continuamos con esta parte del programa, con esta entrevista maravillosa con José Javier Méndez. José Javier, estábamos hablando sobre los íconos del Zulia, que aún siguen siendo inspiración para muchos y lo fue para ti también. Íconos radiales en el Zulia, son una especie de superhéroes, para mí lo fueron. Superhéroes como Superman, Spider-Man y demás. Gente como Gerardo Pozo, Danilo Bautista, Rafael Aponte, Osvaldo Duarte. Gente que marcaron una influencia en uno, gente que lo marcaron a uno como Robert Enrique Urdaneta, ese gran animador radial que todavía está latiendo, está brillando, está todavía activo. Uno nunca pensó cuando los escuchó de adolescente que uno pudiese llegar a ser como ellos. Yo, antes de ser trabajador de la radio, fui oyente de radio, fui crítico de radio, pero yo jamás pensé que pudiera llegar a tener una oportunidad tan siquiera de sentarme frente a un micrófono porque nunca me vi con condiciones. Azares de la vida me llevaron a esto, me llevaron a hacer un curso de locución y a aprobar finalmente un examen, pero indudablemente que esas leyendas vivas, muchas, unas han partido, otras se han ido de Venezuela, otras han cambiado de paisaje, pero sin duda alguna lo que es José Javier Méndez en la radio hoy por hoy es en buena parte la influencia de toda esa gente maravillosa que cautivó a través de las ondas hercianas cuando la radio era esa radio romántica, ese medio de impacto bonito, era la princesa del cuadrante, cada emisora de radio que había. Cuadrante, para que entiendan las nuevas generaciones, cuadrante es ese cuadrito que había en los radios de antes donde estaba la aguja y uno sintonizaba, ese es el cuadrante. Oye, de verdad que me gusta mucho escuchar que hablas con tanta pasión de la radio. ¿Por qué esa gran pasión? Sí, la radio era mi compañía desde que era niño. Yo fui hijo único de papá y mamá. Ok. Con papá tuve más hermanos, pero con papá y mamá fui yo solo. Y básicamente mi compañía primordial, aparte de la televisión, aparte de mis amigos, por supuesto, con los cuales jugaba e interactuaba, en esas noches de estudio, de relajamiento, de convalecencia también, era la radio. La radio era la compañía, como lo sigue siendo para mucha gente. La radio era mi compañía y era como quien dice mi hermana, pues, mi hermana de esas noches de estudio, de trasnochos. Hablando de estudio, ¿fuiste buen estudiante? ¿Cómo fue esa etapa? Mira, normal, ¿no? Yo fui buen estudiante prácticamente desde la primaria hasta los últimos años de bachillerato, que me eché a perder un poquito, pero después me volví a encauzar, tú sabes, Okay. las salidas, las fiestas, las amistades, las noviecitas, esto y lo otro, pero básicamente yo creo que sí fue un buen estudiante. Bueno, mi promedio está disponible, es del dominio público. ¿Recuerdas aún todavía esos amigos? ¿Los conservas de la infancia? Sí, por supuesto que sí. Bueno, uno de ellos, mi querido John Charles Pozo y tanta gente que creció con uno en el liceo. Tuve la dicha de estudiar muy cerca de donde vivía. El liceo me quedaba a 2 cuadras de la casa, me iba caminando y me venía caminando. Eso es lo máximo. ¿Naciste aquí en Maracaibo? Sí. Y toda mi vida la he vivido en Maracaibo. Ok, ya. Mira, José, ¿cómo es ese paso tuyo de la radio a la televisión? Eso fue a mediados de los 90, cuando yo estaba en el circuito CRB en Fabulosa. ¿Porque comenzaste aquí o comenzaste en otra radio? Sí, por supuesto. Este circuito ha sido mi casa durante muchos años, pero yo comencé primero haciendo radio en AM, en Radio Selecta. Ese dial todavía existe, por cierto. Uno de los pocos diales en AM que todavía están funcionando. Actualmente Fe y Alegría en otro dial, Radio Selecta. Ahí estuve unos meses y esa fue mi escuela de principio. Esa fue mi escuela, como quien dice, de nociones fundamentales de tener la radio en el cuarto y ahora tener la radio aquí, frente a mí, en el contacto, conocer la consola, conocer el micrófono, conocer los platos, cuando habían platos. Y luego pues pasé a formar parte ya del equipo de la desaparecida Maracaibo Estéreo 107.3, ahora parte de otro circuito, parte de otra imagen,
pero en aquel entonces era una de las pocas FM que había en Maracaibo y la emisora más escuchada, y tuve la dicha de estar allí. Luego vino el andar por otras emisoras hasta que recalé en el circuito CRB, y luego vino la oportunidad de hacer televisión en el noticiero Telediario, que en ese momento era narrado por dos grandes amigos, Tanyalí González y Alejandro Fuenmayor, mi hermano mayor, el hermano mayor que la vida me dio actualmente en España. Ellos se encargaban de todas las emisiones y decidieron aquí en el canal abrir una emisión con otros narradores, mantenerlos a ellos en la emisión estelar y abrir la emisión meridiana, no con ellos, sino con otros narradores. Y ahí tuve la oportunidad, hice un casting, me probaron, recibí la bendición y comencé a narrar noticias en Televisa en la emisión meridiana. Oye, eras afortunado eso de la selección en los castings, porque como que quedas de una vez, ¿no? Sí, bueno, tengo esa bendición, esa fortuna, y no creas, la vida está llena de eso, ¿no? De estar en el momento justo, a la hora justa, y por supuesto ser visto por la gente que cree en ti. A los 25 años de edad, a los 24 años de edad, ya yo era narrador de noticias. ¿Cómo fue esa experiencia? Maravillosa, maravillosa por la gente que me tocó cuando comencé. Yo tuve como compañera a una persona muy especial, amiga, gran periodista, ya tenía experiencia incluso trabajando en Caracas, Erika Fernández. Ella fue mi primera compañera y para mí fue una bendición, porque ella no solamente fue mi compañera, sino que fue mi amiga y mi guía, una persona con un carácter especial, maravilloso, que fue como quien dice mi tutora en esto de empezar a narrar noticias. Al principio comencé muy nervioso, acartonado, pero con ella al lado, te ayudó sabiendo que tienes una persona de ese calibre al lado, por supuesto que ya tú vas perdiendo el temor y vas andando ya con más soltura y te puedes desenvolver mejor como profesional. Para mí, haber empezado con Erika Fernández, de verdad que fue una bendición. Luego vino la oportunidad de pasar yo a la emisión estelar. Hubo una especie de enroque con los narradores. Alejandro pasó a la emisión meridiana, yo pasé a la emisión estelar, él se quedó con Erika y yo después me fui a narrar con Tanyalí. Pero ya cuando me senté en la emisión estelar ya estaba como más preparado para el reto, pues ya tenía el roce, ya tenía la cancha, y en la emisión estelar desde ese año 1997 me quedé, bueno, N cantidad de años hasta muy recientemente que hice esa emisión. Si tuviera que preguntarte entre la radio y la televisión, ¿qué me respondes? Pero eso va a ser al regreso porque tenemos que hacer una pausa. Pero amigos, ya regresamos con mucho más de José Javier Méndez. Now we're here to take control over your mind.